soy Guillermo Bolafio y aquí os traigo con algo de retraso este vídeo de una charla que se dio hace un tiempo, pero por falta de tiempo pues no he podido hacerlo. La charla dada por Teodoro Toré, mi maestro, y es el que lleva el grupo espírita, Grupo GEPA. Y espero que os vaya gustando estos vídeos. De momento os dejo este primero y luego ya irán viniendo las siguientes partes. Buenas tardes antes de nada a todos. Gracias por la asistencia. Entonces vamos a hablar un poco de la mediunidad y qué pasa con la mediunidad. ¿Qué es y cómo es? Cada vez que hablamos de la muerte es inevitable que aparezca una figura importante y muy relevante, que es la figura del médium. ¿Estorbo ahí? ¿Qué es el médium? El médium no es más que un canal a través del cual recibimos y transmitimos ciertas informaciones desde el plano físico al plano astral o espiritual y viceversa, desde el plano espiritual también al plano astral, al plano terrenal o físico. En él intervienen tres componentes importantes. El emisor, que es quien transmite esa información. Hablando sobre espiritualidad, lógicamente, el emisor será un espíritu o alguien fuera de nuestro mundo físico. El receptor, que es quien recibe esa información, y el canal, que es el medio físico utilizado para canalizar y transmitir esa información. Lo primero que nos encontramos es que para la inmensa mayoría de la gente es muy difícil pensar y creer que existe vida después de morir. Nos han enseñado justamente todo lo contrario. Pero hay vida antes de que nazcamos y hay vida también después de que dejamos este cuerpo físico. La muerte no es tan trágica ni tan tenebrosa como han pretendido hacernos creer. La muerte es tan solo una experiencia que nos va a liberar de este cuerpo físico, de este cuerpo material, con el cual el espíritu se podrá sentir más libre. Tampoco es lo que la cultura y sobre todo la religión han intentado enseñarnos. La muerte es una soledad completa, total, absoluta, oscura, tenebrosa, y no es así. Ni tampoco es el fin de todo, ni para todos, sino es una continuidad. Esta vida material que tenemos aquí no es más que una etapa. Como existe esa otra vida, siempre hay un intento de comunicación entre ese mundo espiritual, por denominarlo de alguna forma, que yo lo llamo así, y el mundo material. Y muchas veces esas comunicaciones pues se transforman en algo muy difícil. Y hay muchas maneras de recibir esa información, de transmitirla, y algunas veces pues son muy dificultosas e incluso para algunos hasta decepcionantes, ¿no? Yo sé con absoluta certeza de que aquí hay mucha gente que han tenido fenómenos mediúnicos, probablemente ni siquiera lo han sabido, pero que han sido traumáticos o al menos muy molestos en cuanto se ha producido ese efecto. Y sin embargo está también todo lo contrario, es decir, gente que han tenido esas comunicaciones, pero de una forma serena, fluida y sin ningún tipo de problema.
Entonces vamos a intentar ver cómo es un buen medium y qué es un buen medium. De la misma manera que existen una serie de reglas, de normas para formar poetas, pintores, músicos, con sus trabajos, además de sus propias facultades, si trabajan en ese tipo de orden o dentro de esa regla, lo que hacen es mejorar sus facultades, y entonces esas normas los transforman y los guían, convirtiéndolos en grandes poetas, magníficos músicos y en grandes pintores, por ejemplo. Pues eso es exactamente lo que ocurre también con la mediunidad. La mediunidad, cuanto más se estudie, cuanto más conocimiento se tenga sobre ella, más fácil será ser consciente de ese trabajo o de esa experiencia que tiene y ser coherente con aquello que le está ocurriendo. De manera que cuanto más estudie esas normas, esas reglas con respecto a la mediunidad, va a ser mucho más metódico y mucho mejor se va a desarrollar esa facultad que él tiene. Un medium viene, o mejor dicho, con el trabajo y el estudio de esa mediunidad, lo que va a convertir a esa persona en un medium mucho mejor, que pueda utilizar mucho mejor esas facultades para que pueda ayudar tanto a seres encarnados como desencarnados. Imagino que al hablar de encarnado y desencarnado, entiendo que todo el mundo entiende ese término, ¿no? O creo. ¿No? Lo digo así de pasada, muy sutilmente. Encarnados somos nosotros, que somos un espíritu viviendo dentro de un cuerpo físico, y desencarnado es cuando dejamos este cuerpo, es decir, cuando nos morimos como seres humanos y seguimos o volvemos a ser lo que éramos antes, que son espíritus. Bien, pues con el estudio de la mediunidad, de esas normas, se puede desarrollar mucho mejor un medium. Pero hay un pequeño problema, y es que no existe, que yo conozca al menos, ningún manual que sirva para explicarle o para enseñar a un medium a desarrollarse como tal. No existe ningún tipo de manual. Pero sí existe una doctrina filosófica y científica, como es el espiritismo, que sí le puede ayudar a conocer todas esas facultades, a utilizar esas facultades correctamente y a aplicarlas con responsabilidad y sobre todo con coherencia. El espiritismo viene a decirnos que un medium es una persona que tiene la capacidad de contactar con el mundo espiritual, es decir, con los espíritus, de lo que acabo de decir hace un segundo, o con la esencia de esas personas que acaban de morir o han muerto, no que acaban, sino que han desaparecido del mundo material. O también que contacta con cualquier otra realidad, entendiendo como realidad todo aquello que es, sea perceptible o no, accesible y entendible por la ciencia, por la filosofía o por cualquier otro sistema de análisis. ¿Se entiende? Medium, la palabra medium proviene del latín medius, cuya raíz también proviene del sánscrito, de otra lengua muy antigua, utilizada o más conocida sobre todo en Oriente,
Y lo que significa es justamente lo que dice su traducción al día de hoy. Es un medio, es un canal que utilizamos para poder transmitir y recibir esa información que nos viene de algún sitio. De la misma manera que todos tenemos los cinco sentidos, los cinco normales, hay algunas personas, bueno, hay muchas personas que tienen un sexto sentido, tienen un sentido más, algo más desarrollado, que le permite entrar en contacto con una fuente de información totalmente desconocida para la ciencia clásica, para la ciencia. Dicho de forma muy simple y muy sencilla, un medium es una persona que sirve de intermediario entre los hombres y el mundo espiritual, o los espíritus, como queramos llamarlo, me da igual. En esa persona, si su evolución se va desarrollando de tal manera que va creciendo en moralidad, al mismo tiempo va desarrollando también una facultad que le permite mayor cantidad de percepción hacia ese mundo espiritual. A ese desarrollo lo podemos llamar mediunidad natural. ¿Sí? Es un desarrollo que es personal de cada uno de nosotros, del que quiera, del que tenga la voluntad de hacerlo, y va a provocar un desarrollo moral y a la vez espiritual. Ese desarrollo cualquier persona lo puede obtener a base de trabajo, de conciencia, pero sobre todo con el tiempo y el estudio sobre el mundo espiritual, sobre todo lo que concierne el mundo espiritual y los espíritus. Y se suele manifestar, sobre todo, de manera más importante por la intuición. Es un conocimiento que le permite tener un intercambio con el mundo espiritual, pero está exento del trabajo de lo que es obligatorio en un medium. ¿Vale? ¿Cambia o no? Sí. Y después está lo que podríamos llamar un medium de prueba. Un medium de prueba es una persona que cuando nace a este mundo ya viene con esa facultad imbuida en su personalidad, en su, digamos, ADN, ¿no? Es una facultad propia que ha adquirido en un compromiso antes de nacer en este mundo, en el mundo espiritual, por distintos motivos y por distintas razones. Antes de nacer ya ha adquirido ese compromiso de tener mediunidad y por eso lo llamamos mediunidad de prueba, porque va a depender sobre todo de la intención que tenga esa persona con ese trabajo de mediunidad. Si la intención es buena, ese desarrollo mediúnico podrá ser muy provechoso, o puede ser todo lo contrario, perjudicial, es decir, que lo mismo que puede ayudar también puede hacer daño. Y como decía, es un compromiso ya asumido anteriormente y dependiendo del uso que después aquí, en este plano, como persona y como medium haga de esa facultad, pues esa facultad será permanente o en el tiempo, indefinidamente podríamos decir, o también puede desaparecer. La mediunidad no es algo con la que podamos jugar alegremente. Que lo mismo que puede ayudar, también puede perjudicar. Y lo mismo
que se puede tener también puede desaparecer. Con lo cual va a depender de su trabajo también, del trabajo personal de cada uno de esos medios, y esa facultad la tiene para utilizarla de forma inmediata, es decir, desde que tiene conocimiento de esa facultad, ya puede utilizarla. No es el caso del medium natural que hablábamos antes, que tiene que estudiar, trabajar, investigar, ir desarrollándose poco a poco. Aquí es una propiedad innata que tiene cada uno, con la cual puede empezar a utilizarla según sus intenciones y dependiendo de lo que él quiera hacer con esa mediunidad. Y a medida que vaya desarrollando también su trabajo mediúnico, pues también cambiará la forma práctica de actuar, le permitirá o le llevará, mejor dicho, a cambiar incluso su carácter y la forma de ayudar a los demás. Vaya. La mediunidad es una facultad que es absolutamente independiente. No depende del sexo de una persona, no depende de la raza, ni de la edad de una persona. ¿Vale? Da igual que sea hombre o mujer, da igual de la raza que sea, blanco, negro o de la raza que sea, da lo mismo. Da igual la edad que tenga la persona, puede ser desde un niño hasta un anciano. No depende tampoco del nivel cultural que tenga esa persona, ni tampoco de su nivel económico, ni siquiera de la inteligencia, que sea más o menos inteligente. Hay gente de todo tipo con mediunidad, independientemente de todos estos rasgos que hemos nombrado. Es independiente incluso hasta de la moralidad de cada persona. Hay gente o personas con una moral, podríamos decir, no sé, baja entre comillas, ¿vale? Y sin embargo tener mediunidad. Pero todo va a depender del uso que le dé. Con lo cual, la moralidad de la mediunidad, lo que lo va a dar es esa persona, sus conocimientos, sus enseñanzas, la intención que ponga en utilizar esa mediunidad, y eso es lo que va a hacer que ese medium pueda tener actos grandiosos, maravillosos, sublimes, o todo lo contrario, deplorables completamente y desviados de la caridad y del amor al prójimo, ¿no? La mayoría de la gente, de todos los mortales que estamos aquí, tenemos nuestros 5 sentidos y percibimos el mundo y nuestra realidad, lo que nos rodea, a través de esos 5 sentidos. Y no vemos más allá, sino que lo que nuestros 5 sentidos nos permiten ver. Sin embargo, en el medium es como ese 6º sentido que hemos nombrado antes, es como si tuvieran una potente antena que le permite captar una información de distintos planos que están a distintas frecuencias. Si alguien no entiende algo, que me lo diga. No me importa, ¿vale? Entonces, son capaces de captar esa información en distintas dimensiones y con distintas frecuencias. ¿Que hay fraude en la mediunidad? Sí, lo ha habido, los hay, e imagino que lo seguirá habiendo siempre.
Porque toda esa gente que simplemente tienen esos 5 sentidos y que no ven, ni entienden, ni pueden comprender todos estos fenómenos raros que puedan ocurrirle a otra gente, pues automáticamente dicen, eso es un fraude, está utilizando algún tipo de truco para convencerme de algo. Los ha habido, sí, es verdad que los ha habido y los hay y siempre los habrá, porque siempre hay alguna persona que se convierten en falsos medium, que intentan aprovecharse de la buena fe, de la voluntad, de la creencia incluso, de la ignorancia o incluso del fanatismo de otras personas, ¿no? E intentan conseguir bienes para ellos personales. Hay otra gente que piensan que la mediunidad es un efecto o un fenómeno de autosugestión inconsciente. Es decir, creen que tanto el medium como las personas que asisten a esas comunicaciones están sugestionados y que ese es el hecho, que no es real, sino que es una autosugestión. Sin embargo, tenemos a un astrónomo francés. Ah, era esto. El micro. Que me está pegando pellizco en la barba. No era un espíritu, no. Es que no paro de tocarme aquí y es que me pega tirones. Te lo pongo. Y digo, no paro de tocarme aquí, digo, macho. Ahí está. Gracias. Qué hermandad, no mariconeo, ¿eh? Bueno, hablaba de Camille Flammarion, un astrónomo francés que nació en el 1800 y algo y murió en 1925, si mal no recuerdo. Era espiritista, fue amigo de Allan Kardec. Por si alguien no lo sabe, Allan Kardec es considerado el padre del espiritismo. Dio un discurso muy emotivo el día del funeral de Allan Kardec y le propusieron ser el presidente de la Sociedad Francesa de Espiritismo, pero que él no aceptó. Pues en una de sus sesiones, Camille Flammarion recibió un mensaje, y recibió ese mensaje que tenéis ahí en ese cuadro azul. Claro, lo miró, lo leyó y no entendía nada. Y entonces preguntó, ¿esto qué es? ¿Qué significa? Y le contestaron, léelo al revés. Y al leerlo al revés, evidentemente, como es francés, está escrito en francés, pero traducido al español, es no os atormentéis el espíritu profundizando en cuestiones que no os es permitido todavía comprender. Esto para muchas personas a lo mejor no tiene mucha trascendencia. Para los que conocemos el espiritismo y este mundo espiritual, sí la tiene. Era curioso, ¿no? Era curioso el mensaje que le mandaron y cómo lo resolvieron o cómo le dijeron qué quería significar eso. Hay otras personas que creen que la mediunidad es una intervención del diablo, de Satán, del diablo. Bueno, nosotros como espiritistas no intervenimos ahí. Creemos que la sociedad y la cultura ya se ha encargado desde hace mucho tiempo en dejar ese tema bien claro.
La mediunidad, entonces, es un fenómeno de biocomunicación. Es decir, es una comunicación a través de la biología de una persona. Va a utilizar el organismo del cuerpo, sus órganos, distintos órganos, para recibir ondas que le vienen de fuera, ondas que vienen cargadas tanto de energía como también de información. Y que ese cuerpo, esa persona, la va a retransmitir de diversas maneras. ¿Vale? Con lo cual, el medium recibe esa información y la transmite. La dice, la comenta, pero ahí se queda. Porque probablemente la inmensa mayoría de los mediums no tienen conocimiento del mundo espiritual. Pero para eso está el espiritismo también. El espiritismo entonces lo que hace es estudiar esos fenómenos y explicarlos. Explicarlos racionalmente. Con lo cual estamos viendo que hay muchísimos mediums que no son espiritistas, que no saben nada de espiritismo, pero sin embargo tienen mediunidad. Y al tener esa mediunidad, esos fenómenos les producen miedo, le producen un cierto desasosiego, porque en realidad no saben para qué tienen esa mediunidad, ni por qué son precisamente a ellos a quienes molestan con esos fenómenos. ¿Por qué me tiene que tocar a mí esto? Si yo esto no sé ni lo que es ni por qué es. Pues hasta aquí esta parte de esta charla. Espero os haya gustado. Y como siempre deciros, si tenéis alguna pregunta o alguna duda, podéis dejarla en la caja de comentarios que está debajo del vídeo. Y os iré contestando a la medida de lo posible. O me escribí a mi Messenger y también deciros, como siempre, gracias por escuchar.